Una vez más, el Señor nos permite estar juntos a través de este medio y nos permite esta bendición para que abramos su palabra. Y no solo su palabra, sino nuestros corazones. Dios tiene el poder para hacer el milagro de que aquello que Él nos ha dejado, al oírlo, el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas una revelación, un conocimiento que no puede ser adquirido por el ser humano, por su propio esfuerzo. Y damos gracias a Dios por esto, porque su palabra, que es eterna, Dios la ha enviado para que nosotros seamos bendecidos, seamos edificados, seamos personas que crecen en la verdad. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y ese tema tiene que ver con declaraciones hechas por el Señor versus declaraciones hechas por los seres humanos. ¿A cuál de las declaraciones creeremos? Ese es nuestro tema. ¿A cuál de las declaraciones creeremos? Y vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 26 y 15, también versículo 26. Mientras la palabra de Dios nos es traída, quiero abrazar a todos los hermanos y amigos, muchos de ellos que escriben, muchos de ellos no los conozco, pero Dios los conoce. Y el Señor está haciendo su obra a través de su palabra. Desde aquí un abrazo fraternal en el amor puro de Jesucristo. Leamos ahora. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Padre, buscamos tu bendición, buscamos que la presencia, pedimos que tu presencia, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad y podamos juntos recibir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Muchas corrientes de pensamientos durante mucho tiempo se levantan y el enfoque principal, es en contra de Dios y de Jesucristo. Uno de esos movimientos contrarios, específicamente contrarios a Jesús, que más seguidores ha logrado, especialmente digamos desde hace mucho tiempo, siglo XVIII hacia acá, tiene que ver con desfigurar quién es Jesús, desposeerlo de su divinidad y de sus atributos divinos, y de decir que aquellos que escribieron los evangelios, 2 apóstoles y 2 de los discípulos cercanos del Señor, eran personas que se entusiasmaron tanto con sus enseñanzas que añadieron a esas enseñanzas el factor milagros. Los milagros que los evangelios narran, dicen ellos, son falsos. Fueron inventados por estas personas que querían, su motivación interna era poder y fama. Esos evangelios, dicen ellos, por cuanto son falsos, todo aquel que crea en ellos es una persona que ha sido engañada, porque ese Jesús que narra la palabra de Dios no es real. Jesús para ellos fue un hombre común que no tenía nada más o algo superior a nosotros que simplemente ciertas enseñanzas que llaman la atención, que realmente tienen un código ético bueno, pero eso no quiere decir que fuera el Hijo de Dios, que fuera el Verbo hecho carne, que sea, para decirlo más claro. Para ellos, el trabajo que tú y yo tenemos que tener siempre es que al leer los evangelios vayamos enfocados en separar la verdad de la mentira. Y es una posición muy interesante, porque ¿cómo separamos la verdad de la mentira si de entrada vamos diciendo que es mentira lo que vamos a leer? Este desencaje no ayuda a aquellos que al no creer se acercan a la palabra de Dios con esa actitud.
¿Cuál es la conclusión que a ti y a mí nos toca tomar en cuenta, puesto que decimos que creemos en Jesús, que Jesús es el Salvador de nuestras vidas? ¿Cuál de estas cosas necesitamos tener en mente para poder acercarnos a la palabra de Dios y ver no solo lo que dicen ellos, sino lo que vamos a ver de inmediato dice Dios? Es que todos los que hemos puesto la fe en Jesús hemos sido engañados. ¿Crees que eres una persona que ha sido engañada al creer en Cristo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, porque la intención central de los que levantan esa bandera es despojar, como dije hace un rato, a Jesús de su divinidad. Si Él no es Dios, nada de lo que hizo, nada de lo que dijo es divino. Por lo tanto, no hay por qué hacerle caso. En la corriente actual, en el posmodernismo, lo que estamos viendo no es solo decir no creer en Cristo, sino decir estaba trastornado, era una persona totalmente fuera de su mente, no es una persona que puede ser creída porque no era creíble. Y quiero, tomando esto como punto de referencia, hablar de alguien o tomar el ejemplo de una persona conocida ayer y hoy como una persona muy famosa, una persona muy inteligente, una persona muy versada. Y esa persona fue a quien se conoció como Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos que durante 2 periodos pudo gobernar esa nación. Es conocido también por ser uno de los que más contribuyó a la escritura, a la redacción de la Constitución americana. Él decía que admiraba a Jesús, hasta decía que era un seguidor de Jesús, pero él hizo lo siguiente y dijo lo siguiente. Quiero que por favor prestemos atención. Un día se le ocurrió usar una tijera para editar la versión de la Biblia en lengua inglesa que se conoce como King James, y él cortó la historia del nacimiento virginal, de todos los milagros, quitó eso, incluyendo el más importante, que es la resurrección. Entonces pegó lo que le había quedado y lo llamó a partir de ahí la filosofía de Jesús de Nazaret. Y lo que estamos leyendo es lo siguiente: él tomó una Biblia, fue a los evangelios, con una tijera cortó todo lo que tenía que ver con milagros y solo se quedó con esas enseñanzas que a él le parecían eran enseñanzas muy buenas acerca de Jesús, que habían salido de Jesús, e hizo un libro al que él llamó, primero fue un cuadernito al que él llamó La filosofía de Jesús. 15 años después cuando ya estaba jubilado, amplió el texto y lo llamó La vida y la ética de Jesús de Nazaret. El expresidente Jefferson se enorgullecía de su trabajo, el cual había sido, según sus propias palabras, y quiero que tomen muy en cuenta esta frase, según sus propias palabras, lo que él había hecho era extraer diamantes de un montón de estiércol. Fíjese bien lo que esto significa. Para revelar lo que era la verdadera enseñanza de Jesús. Ahora cito sus palabras y estoy citando a uno de sus biógrafos. El código de ética más sublime y benévolo que jamás se le haya presentado al hombre. Este es el concepto que él tenía de la enseñanza moral de Jesús. Él decía, es el código de ética más sublime y benévolo que jamás se le haya presentado al hombre. En 1816 le comentó a uno de sus amigos, el señor Charles Thompson, y le dijo, yo también he hecho un librito, cortando los textos del libro, y al referirse al libro está refiriéndose a la Biblia. Dijo, yo he hecho un librito del libro, y los he colocado en las páginas de un cuaderno en blanco. Esto lo cita el doctor Luxor, un pastor, en uno de sus libros. Sin embargo, el periódico protestante digital, es español, hizo un editorial acerca de este tema, un artículo acerca de este tema, y le llamó al artículo Thomas Jefferson, un deísta en la Casa Blanca.
y dice de esta manera: Thomas Jefferson rechazó públicamente todos los aspectos sobrenaturales de las Escrituras, incluidos los milagros de Jesús. Lo voy a repetir. Él, dice el artículo, rechazó públicamente todos los aspectos sobrenaturales de las Escrituras, incluidos los milagros de Jesús. Y añade el artículo: en su pensamiento racionalista, lo sobrenatural era considerado mera superstición. Este expresidente lo que hizo fue reeditar los evangelios para separar a Jesús de el Cristo. Lo repito, él cortó, quitó, seleccionó y luego pegó, hizo este libro, La filosofía de Jesús, para simplemente separar al Jesús de Nazaret con el Cristo. Eran diferentes, no era una sola persona. Para él lo sobrenatural no existe. Y de acuerdo a su manera de pensar, Cristo era un hombre que hablaba cosas muy maravillosas. Él mismo dice que era un código moral único. Sin embargo, para él, ese que hablaba no era Dios ni tenía poder para hacer cosas maravillosas. Decía cosas maravillosas, pero no podía hacer cosas maravillosas. Tomando este ejemplo, que es un modelo de lo que es el pensamiento racionalista, el pensamiento naturalista, el que dice que no existe Dios, el que dice que los milagros no pueden existir, por lo tanto Cristo no es un hombre que pudo hacer lo que hizo. Tomando ese ejemplo, quiero que nosotros estudiemos esta tarde algunas de las cosas que el Señor enseña. ¿Por qué? Porque si una persona es acusada, lo natural y lo justo es que podamos escuchar a esa persona, su testimonio, y el testimonio de personas que estuvieron cerca de él, a favor de él y en contra de él. Así que vamos a hacer una recopilación, y lo primero que vamos a hacer es considerar estas cosas. Jesús, su persona, su enseñanza, sus obras. Ellos dicen que ninguna de esas cosas podía ser divina, porque él no era divino, él no era Dios, y el testimonio que los evangelios relatan, descartado por ser los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ser testimonios alterados, no dicen la verdad acerca de Jesús. La primera declaración que vamos a oír y a recordar es la que hizo Dios cuando Cristo salía de las aguas, el día que fue bautizado por Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo 3, estoy leyendo Mateo 17:5, cuando estaban en el monte de la transfiguración, y Pedro hizo un comentario totalmente improcedente, porque comparó a Jesús con Moisés y con Elías. Dice: una nube los rodeó a los 3 discípulos, y de allí salió una luz refulgente, y de allí salió también la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué significa que Dios dijera: me agrada, tengo complacencia, me deleito en él? El Señor Dios, el Padre, estaba hablando de que vio en Jesús, en el Hijo que vino a obedecer la voz del Padre, el Verbo que se hizo carne para que tú y yo aprendamos lo que es ser un hijo de Dios, lo que es querer y vivir de acuerdo a lo que es obediencia, porque se ama a aquel que nos amó primero. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué es que esta voz de Dios que está diciendo? Está diciendo: me agrado en su integridad, me agrado en su amor, me agrado en su obediencia, me agrado en la verdad como la vive y como la predica, me agrado en la justicia como la vive y como la aplica, me agrada la rectitud, me agrada su pureza, su santidad. Estaba en el mundo, era un hombre, pero había venido con una misión, y ninguna tentación
podía alterar, porque había decidido hacer y enseñarnos lo que es la voluntad de Dios. Esas cualidades y muchas más son las cualidades que nos definen, nos enseñan el carácter sobrenatural del Señor, haciéndose una persona expuesto a todas nuestras tentaciones, pero sin pecado. Esta es la declaración de Dios. Ahora veamos la declaración de Juan. Juan, el hombre que siendo ya adulto, un joven adulto, Dios hace en él, permite que se cumpla en él el propósito para el cual lo había creado. Juan dice, lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. El profeta Isaías Dios le había hablado a este profeta acerca de ese que vendría, voz que clama en el desierto, el que prepararía el camino al Señor. Ya siendo un adulto, empieza su tarea, su misión. Y Dios le había dicho a este hombre, cuando veas que el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de quien te voy a decir, ese es el Cristo. Un día ocurrió eso. Y dice la palabra de Dios, al otro día Juan vio venir a Jesús y dijo, le enseñó a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Allí está un hombre que quita el pecado del mundo. Allí está un hombre que Dios ha dado, regalado al mundo como provisión, como Cordero. Va a ir, va a sufrir, va a morir. Y a través de esa sangre derramada, Él va a traer al mundo salvación. Y Él decía, y esto es sumamente importante, y no puedo ahora detenerme en esto, pero es algo sumamente importante, que Juan dice en el versículo 30, estoy en el capítulo 1, señalando a Jesús, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y estaba señalando la eternidad de Cristo, porque en orden, en la cronología de nacimientos, Él nació primero que Cristo, fue formado humanamente hablando primero que Cristo. Sin embargo, Él decía, es primero que yo. Estaba señalando la eternidad. El Cordero de Dios, Juan lo presenta a la multitud como el Cordero, provisión, salvación para el ser humano, poder salvador, pero además es el que siempre existió. Es posible que para mucha gente que ha conocido la figura de Juan el Bautista, de acuerdo a la composición de Hollywood, lo vea siempre como un loco, como una persona que no tenemos por qué hacerle caso. Sin embargo, es a ese, justamente a ese, o de ese, que dice Jesús un día, entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Tanto Dios como el Señor Jesús hablan de que Juan era una persona especial a los ojos de Dios. Y es ese Juan que habla de Jesús. Ya tenemos 2 testimonios, nos vamos ahora al tercero. Y es el testimonio que nos da Jesús mismo. Antes de Jesús, es importante que veamos a un testimonio de sus enemigos. Mandaron una comisión de lo que llamaban los alguaciles del templo, que era una especie de policía. Esos son enviados por los enemigos del Señor, los fariseos, los sacerdotes, para que fueran a apresarlo. Después de oírlo, de estar un rato oyendo a Jesús, regresan sin Jesús, no lo pudieron apresar. Fueron tan asombrados, se quedaron tan impactados con el mensaje, la persona, la manera de enseñar, el contenido de la enseñanza, que regresaron sin Jesús. Cuando regresan le preguntan, ¿y qué pasó con ustedes? ¿Por qué no lo trajeron? Y dice la palabra de Dios que ellos respondieron. Estoy en Juan 7, versículos 45 y 46. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Esa era la misión suya. Y dice 46, los alguaciles respondieron. Por favor, escuche esto. Está saliendo esta declaración de personas que nada tienen que ver con Jesús y que no quieren a Jesús. Pero terminaron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Así que los enemigos dieron crédito de que el que hablaba no era un loco, de que el que estaba hablando no era una persona irracional, de que el que estaba hablando, su enseñanza era superior a cualquier hombre que ellos habían escuchado. Así regresaron con este testimonio. ¿Cuál es el resumen que tenemos de estas 3 declaraciones acerca de este hombre que tanta gente dice en la tierra que fue un engañoso, que fue una persona que manipuló los sentidos y las percepciones para que la gente creyera algo que él no era? ¿Cuál es el resumen de estas 3 credenciales? En primer lugar, lo que dijo Dios: me agrada, estoy complacido con él. Y Dios es santo. Está diciendo Dios que ese que está ahí no es un engañador, no es un hombre que trafica con las emociones. Está diciendo que es necesario oírlo, que solo a él lo oigamos. Segundo es que Juan dice, el heraldo de Dios dice, este es el hombre que Dios provee para la salvación de todos nosotros. Y los policías del templo están diciendo, no hay nadie que hable como él. Ahora quisiera, con este contexto, no se olvide de dónde partimos, de los que dicen que Jesús es un engañador, y que los que creemos en él estamos engañados porque hemos creído una historia falsa. Ahora quiero que escuchemos al acusado, y es Jesús. Y el Señor Jesús dice, hay 4 cosas que él dice, y estas 4 cosas tienen que ver con el Espíritu Santo. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, ¿y por qué en este momento tenemos que tomar esto? ¿Por qué ver el Espíritu Santo? Cuando terminemos de verlo, nos daremos cuenta. Quiero que nosotros oigamos al acusado, lo que dice, lo que asegura, lo que afirma. Y esto ocurre en un momento muy especial. Es el momento donde Jesús está despidiéndose de sus discípulos durante esa última Pascua que estuvo con ellos. Unas horas antes de ir al Getsemaní, unas horas antes de ser crucificado. Y él está hablando a sus discípulos. Y en esta ocasión, él hizo cosas muy, muy interesantes, muy relevantes, muy maravillosas. Y dijo, reveló, profetizó enseñanzas que ellos no tenían y recordó aquellas que sí ya las tenían. El Señor se humilló, lavó los pies de sus discípulos, los dejó asombrados. Luego siguió con esa transmisión de profecías que enfatizaban, señalaban, indicaban su divinidad. Usted lo puede ver en el bloque de capítulos del 13 al 17 del libro de Juan. Repasó las enseñanzas. Esas enseñanzas él les reiteraba que venían del Padre, que el Padre se las había dado y ellos durante esos 3 años habían oído una y otra vez las enseñanzas del Señor. Enseñanzas que expresaban verdad, testimonio verdadero, que indicaban que el amor, el perdón y la salvación venían de Dios y que por la fe en Cristo ellos podían ser salvos. Esa noche los encomendó al Padre para que el Padre los cuidara en su nombre y los librara del mal, pero él dijo que aunque no iba a estar en la tierra, el Espíritu Santo vendría a estar en ellos y con ellos. No solo con ellos, sino en ellos. Dios haría un milagro extraordinario y traería al Espíritu Santo al interior, a vivir, a residir dentro de ellos. Habría algo que nunca había pasado. Dios iba a volcar la vivencia del Espíritu Santo, poner, colocar, hacer residir al Espíritu Santo dentro de aquellos que creyeran en su Hijo. Por la fe actuaría como instrumento precipitador de este milagro. Y el Señor empezó a hablar del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros entonces nos demos cuenta por qué es importante, por qué era importante, por qué Jesús habló del Espíritu Santo
para que comprendamos que no podemos ir, decir, quizás cuestionar, defender nuestra fe en Jesús, en que no es un engañador, en que no hemos sido engañados, en que Él es la verdad, el camino y la vida, porque a través de esta revelación nosotros tenemos esto que Dios quiere grabar en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Aquí hay unas declaraciones sumamente importantes. Estamos oyendo al acusado, cómo él habla. Y dice, en Juan 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, atención, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No podemos, si somos hijos de Dios, olvidar este versículo. No podemos olvidar la gran verdad, la gran enseñanza que el Señor dijo y sigue diciendo a través del tiempo por medio de estas palabras. Él se iría, Él no estaría ya con ellos, ya no estaría en el mundo. Él iba a terminar su misión y regresaba a su reino y a su gloria. Pero de allá enviaría de parte del Padre al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, escuche bien todo lo que va a hacer y todo lo que ha hecho. Mire, Él os enseñará. ¿Qué iba a enseñar el Espíritu Santo? Atención, todas las cosas. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Hay una revelación que viene de parte de Dios, que sería abierta a partir de ese momento, a partir de la irrupción del Espíritu Santo dentro de la historia humana, pero sobre todo dentro del corazón humano. Y allí dice, enseñará todas las cosas. No es que va a enseñar cosas que ya se sabían, eso lo recordaría. Es que traería algo especial. Y además recordaría todo, escuchemos lo que ya Cristo les había dicho. El Espíritu Santo iba a trabajar de una forma específica en las enseñanzas de quién es Cristo y de qué Él hace. Pero además iba a añadir cosas nuevas. La vida espiritual es una novedad permanente. En Cristo no hay aburrimiento. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas y cuando nosotros estamos dispuestos y determinados a oír lo que el Espíritu Santo dice, Él nos revela una y otra vez, no lo que quiere oír nuestro corazón, sino lo que viene del corazón de Dios. Es un vínculo perfecto. El Espíritu Santo trae nueva enseñanza, esa que Dios quiere que sepamos en este momento. El énfasis de Jesús en esta declaración está en que enseñar y revelar serían las cosas que estaría haciendo el Espíritu Santo dentro de todas sus funciones en la tierra. Segunda declaración del Señor acerca del Espíritu Santo. La leímos hace un rato, Juan 15:26. Pero cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, una vez más nos habla de la procedencia. El Espíritu de verdad, Consolador, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Si es Espíritu de verdad, ¿cómo es posible que si está encargado de enseñar y recordar todo lo que el Señor ha hecho y traer cosas nuevas, este Espíritu de verdad permita que sus discípulos mientan? ¿Cómo puede el Espíritu Santo, puro, perfecto, cómo puede permitir que aquellos a los cuales atiende, enseña, dirige, encamina, revela, ellos alteren lo que tiene que ver con Jesús, sus enseñanzas, su obra, su ministerio, su amor? ¿Cómo es posible que sea? Cristo está diciendo, el que viene va a estar
ocupándose de que ustedes solo hablen, solo digan lo que yo he dicho. Él va a dar testimonio de mí porque Él es espíritu de verdad. Realmente tú y yo nos acordamos de eso. Cada vez que difaman al Señor Jesús, nos acordamos que dijo el Señor Jesús que enviaría su espíritu para que cada hijo, cada hija de Él pudieran mantenerse en la verdad, fueran conducidos, dirigidos en la verdad, que no se alterara la historia, pero que tampoco se disminuyera, se deformara, sino que solo la verdad fuera dicha. Jesús enfatizó una cualidad esencial del Espíritu Santo: espíritu de verdad. No hay en Dios mentira. Dios es veraz, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Todo lo que recibimos de Dios es algo que está diciéndonos, que está expresando la verdad que Dios quiere que nosotros tengamos, conozcamos y seamos guiados por ella. Este Espíritu de Dios afirmaría quién era y cómo era Jesús, el Hijo prometido y enviado por el Padre. Testificaría acerca de la divinidad de Jesús. Diría, sí, lo que Él hizo era milagroso, Él es Dios. Indicaría la veracidad de sus enseñanzas. Estaría centrada la enseñanza en aquello que Cristo dijo, en cualquier lugar o a cualquier lugar, con cualquier persona con los que los apóstoles hablaran o a los lugares que fueran. La única verdad que dirían era quién era Jesús. Y por último, daría testimonio de sus obras milagrosas. No había sugestión, no era hipnosis, es que Cristo hizo aquello que salía de forma natural por cuanto Él era Dios. Fíjese esto, para que los discípulos estuvieran seguros de que Cristo envió al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo llegó y se hizo notar. No fue algo que pasó, algo que ocurrió, algo que pensaron ellos, es que el Espíritu Santo se hizo notar. Era un momento como nunca otro en la historia del hombre. Venía el Espíritu de Dios y tomó esas vidas y entró a esas vidas y se produjeron fenómenos naturales provocados por la presencia del Espíritu y fenómenos sobrenaturales. En ese momento, la presencia del Espíritu Santo empezó a gobernar la vida de los creyentes, de los cristianos, de los seguidores, más que seguidores, discípulos del Señor. Y a partir de ahí, aquellos que estaban bajo la autoridad del Espíritu Santo no desviaron la verdad, porque en ellos vivía el Espíritu de verdad. Al contrario, señalaron la mentira. Y cuando en la iglesia se levantó un espíritu de mentira, el Espíritu Santo dio testimonio de que eso no podía ocurrir en la iglesia. Todo lo que nosotros tenemos es un llamamiento a la verdad, a creer en el verdadero, como Cristo dice. Como Juan luego testificó en una de sus cartas, estamos en el verdadero. No hemos recibido el espíritu de mentira del mundo, eso dice allí la palabra, sino el espíritu de verdad. No te dejes engañar cuando alguien te dice, eso de Jesús, eso es, pero imagínate, como le dijeron a un joven que amamos mucho, que estaba en el colegio en ese momento, cuando el profesor empezó a hablar en contra de Jesús y él dio su testimonio, dijo que no era así. Ese muchacho fue avergonzado, según los hombres. Y el profesor dijo, un judío de hace 2000 años. ¿Y eso qué significa? Con eso él entendía que estaba acabando con Jesús. Nosotros no podemos tener nunca vergüenza de creer en Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad, es la vida. Cristo dijo, vendrá el Espíritu de verdad, sellará en ustedes el conocimiento de mí. Él mostrará que los milagros sí fueron hechos como obra que Dios quiso, dice el Señor en Juan 10, las obras que el Padre me dio a hacer, esas son las que hago. El Señor estaba en la tierra
trayendo al hombre a un despertar, a la necesidad de entender que fuimos hechos por Dios, por un soplo sobrenatural, y Él nos dio la capacidad de poder comprender cosas espirituales. El pecado nos dañó y ya no vemos a Dios como nuestro creador, lo vemos como una invención humana y no una invención de personas que les falta inteligencia, personas que no entienden que lo sobrenatural es algo absurdo, algo en lo que no se puede creer. Es simplemente lo que veo y puedo demostrar, eso es lo que creo. Hemos perdido la parte mayor, más importante de nuestras vidas, porque lo espiritual es algo traído por Dios a nuestras vidas, al igual que la parte física, solo que Dios quiso hacernos a su imagen y semejanza. Cristo dijo, tercera declaración, el Espíritu Santo los va a llevar a ustedes a toda verdad, los guiará, les hará saber cosas que vienen. Él se revelará como aquel que en vínculo permanente con el Padre y el Hijo traerá al mundo, traerá a aquellos que le conocen aquellas cosas que van a ocurrir. El Espíritu de verdad, dice Cristo, estaría encargado de velar, de atender, para que los escritores no se perdieran, para que los escritores no hubiera en ellos ningún desviamiento en la enseñanza, para que ningún hecho fuera alterado, para que nada faltara. Cristo trajo al Espíritu Santo para que esa palabra siga siendo oída, escuchada y de parte nuestra recibida si queremos, a fin de que Dios cambie nuestra manera de pensar, de ser, de entender. El Espíritu Santo estaría encargado porque vivía dentro. El poder de Dios dentro de esas vidas no les permitiría falsear la verdad, no les permitiría mezclar la verdad con la mentira. No había necesidad de hacerlo. De hecho, ellos sabían que Cristo era real. Ellos sabían que Cristo no era una invención, una creación, una fantasía humana, sino que era real, sin apartarse, sin alterar, sin mentir. La cuarta declaración del Señor dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Cristo se mantuvo en comunión con aquellos y a través de la historia con todos sus hijos y contigo y conmigo hoy también. Cristo es real, Él es la fuente de vida, Él es la vida y Él quiere que tú y yo estemos siempre cerca de Él, para que al conocer las enseñanzas, al conocer la verdad, nosotros nos mantengamos en ella. No hay forma de salirse, forma de quitarnos de donde debemos estar cuando Cristo está en nuestras vidas. Lo conocemos como el excelso, lo conocemos como el Hijo de Dios que vino al mundo a traer salvación y vida eterna. En Él se cumplieron las profecías. Él, de hecho, les dio cumplimiento. Y Él quiere que tú y yo estemos totalmente en conocimiento de aquellas cosas que también sucederán, que Él las traerá. El Espíritu Santo, dijo Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dijo, y el Espíritu Santo me glorificará. ¿Cómo glorificó y sigue glorificando el Espíritu Santo a Cristo? Mire, cada vez que el Espíritu permitió que allí en esta palabra se escribiera la verdad, estaba glorificando a Cristo, estaba dando testimonio de que sí, en Él hay que creer. Lo mismo que dijo el Padre, a Él oíd, el Espíritu Santo lo ha hecho. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de que Él es la verdad, ahí está glorificando al Hijo. Cada vez que tú y yo nos damos cuenta de la grandeza del Señor, de su poder extraordinario y de su excepcionalidad, el Espíritu Santo lo está glorificando, nos está dando entendimiento espiritual para conocer quién es Jesús. El Espíritu Santo vendría al mundo para convencernos de pecado. Cada vez que un ser humano reconoce su pecado y pone su confianza en Jesús, el Espíritu Santo está
glorificando a Cristo. Y cada vez que tú y yo, en gratitud por el amor recibido, por el sacrificio hecho en la cruz, que ha quitado por nuestros pecados, por la sangre derramada, Él tomó nuestro lugar, Él es nuestra expiación ante el Padre. Cristo es justicia de Dios en nuestras vidas. Él cargó con nuestros pecados. Cada vez que tenemos conciencia de esto y que vivimos de acuerdo a ese conocimiento, el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Y tú y yo, cuando lo alabamos, cuando adoramos al Señor, cuando reconocemos cuán grande es Dios, cuando damos gracias a Dios por su amor, cada vez que decimos amén a su palabra, a sus enseñanzas, a la manera en que nos enseña, el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Tú y yo tenemos que tomar conciencia de esto. Y uno se pregunta en ese momento, ellos dicen estas cosas, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo dicen estas cosas, aún sus enemigos dicen estas cosas. No era Cristo un engañador, no era una persona trastornada. ¿Por qué no creen? ¿Por qué se niegan a creer? ¿Por qué se resisten a creer? Cristo dijo unas palabras extraordinarias y quiero que las leamos en Juan 14, 17, porque Cristo dijo así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Tomemos la parte A de este versículo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así que ahí tenemos que detenernos un momentito, porque Cristo dice el mundo no le puede ver, no lo puede ver. Y está hablando de que porque el Espíritu es espíritu, no tiene carne, no tiene sangre, no tiene tejidos, no tiene huesos, es espíritu. Ese espíritu tú y yo no lo vemos. El pecado nos quitó la capacidad de poder percibir lo espiritual, de poder darnos cuenta de la presencia real de Dios, de entender que aunque Dios, tú y yo no lo podemos tocar ni ver, es real, está por encima de nosotros, Él es glorioso. Cuando Cristo viene al mundo, toma forma humana porque tiene que entrar como un ser humano para probar todo lo que nosotros probamos y ser probado sin pecar. Pasó por tribulaciones y pruebas, pero su fe, su amor, su obediencia a Dios, para enseñarnos esto, Él las recibió. Tú y yo podemos ser hijos obedientes de Dios. Cristo nos enseña eso. Ahora bien, Cristo está diciendo, para el mundo es imposible que vea, que entienda, que aunque el Espíritu Santo no es visible, es real. Cristo está diciendo, hay una incapacidad, el ser humano no puede ver el Espíritu Santo. Por cuanto no le ve, no lo conoce. Y porque no lo ve, entiende que no existe. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En la economía del reino de los cielos, no es que tú y yo veamos primero para creer, sino que creamos aun cuando no hemos visto, por cuanto Dios dijo que es real. Esto es algo difícil en un mundo que se ha vuelto cada vez más materialista, más racionalista, más naturalista. Si no lo veo, no lo creo. Y mientras estemos reiterando eso, nos estamos perdiendo al Salvador y la salvación que nos ofrece. No importa que el ser humano diga, no existe, no lo creo. El Señor sigue siendo quien es y sigue ofreciéndonos su amor. Ahora, dice Jesús, no es natural, es sobrenatural. Está más allá de la dimensión física.
Está más allá de que tú y yo lo creamos o no, lo entendamos o no. Es el Espíritu de Dios y es sobrenatural y actúa de manera sobrenatural. Opera en nosotros, nos toca, abre nuestros ojos y podemos decir sí o no ante esto, pero eso sigue siendo labor del Espíritu Santo. El ser humano no puede crear al Espíritu, así como no puede crear a Dios, aunque Freud seguía diciendo que sí, que el hombre, el Dios es una creación humana. El Espíritu no es material, no es físico, por lo tanto, con esfuerzo intelectual solamente, con inteligencia solamente, no se puede entender quién es el Espíritu, qué hace el Espíritu, cómo preservó el Espíritu a hombres y mujeres para que fueran fieles a Dios y permanecieran siempre diciendo la verdad. Esa realidad espiritual impide a tanta gente a recibir a Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a afirmarnos, a tomar estas cosas declaradas por Dios, declaradas por el Señor, para que tú y yo tengamos una base firme. Tenemos que creer de esa manera. No podemos oír la enseñanza y doctrina de los seres humanos sin cuestionar quién está diciendo la verdad. El Dios eterno, infalible, su Hijo enviado a nosotros verdad y vida, y sin el conocimiento de Él nunca llegaremos a la libertad. El Espíritu Santo que afirma y reafirma y nos convence de que Él es real, de que es divino, de que es Dios hecho carne. O estaremos oyendo lo que dicen los hombres, que porque no ven y tocan, dicen que no existe. Dios nos llama a entender. En 2 Corintios, y de esta manera terminamos esta enseñanza. En 1 Corintios, capítulo 2, dice de esta forma, y es una ampliación a aquello que Cristo dice. El Espíritu Santo, que traería verdad y enseñaría, dice de esta forma, en el capítulo 2:14, dice, pero el hombre natural, nosotros, cualquier ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escucha ahora por qué. Porque para él son locura y no las puede entender. Número 2, porque se han de discernir espiritualmente. 3 elementos que nos ayudan a entender. ¿Por qué la persona cuando dice, no, es que Dios no existe? No, eso es falso. La Biblia es un libro cualquiera, eso lo escribieron los hombres. Hombres llenos del Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que dirigiría, estaría mirando, estaría diciendo. Si ellos se desviaban, el monitor se encendía. Por eso dice el Señor, es que no lo pueden ver, por eso no lo conocen ni lo aceptan, porque para ellos es locura. Mire qué cosa tan interesante. A los que creen en Cristo les llaman locos, nos llaman locos. Pero Dios está diciendo que el que percibe como locura el creer, amar a Cristo, es una persona que no puede entender, su inteligencia natural no le permite entender lo espiritual, porque es Dios el que trae inteligencia a nuestras vidas, inteligencia espiritual. Es Dios el que nos enseña su verdad, es Dios el que inserta por medio del Espíritu en nuestras vidas el poder tener palabras espirituales que puedan expresar pensamientos espirituales. Dije al principio, es un fenómeno, una maravilla, algo glorioso que Dios hace, que tú y yo no podemos hacer. Pero solo abre la puerta a eso, la fe. Y es esa fe a lo que ellos llaman locura. Por lo tanto, Dios dice, el hombre natural no puede percibirlo. Puede tener todos puede ser el hombre o la mujer con más doctorados, pero no entiende lo espiritual. Y dice, es locura, no lo puede entender, porque se necesita el Espíritu Santo para discernir espiritualmente. Y con esto te digo lo siguiente. ¿Cómo tú puedes conocer los planes de Dios si el Dios que revela sus planes a través del Espíritu no vive en ti?
¿Cómo tú puedes entender la grandeza de Cristo si tú no permites que el Espíritu Santo te lo muestre? ¿Cómo puedes entender lo que dice la palabra de Dios, que es vida? Dices, pan para tu espíritu, verdadera comida. Esas palabras que dice el Señor son vida y son espíritu. ¿Cómo puedes tener esto? ¿Cómo puedes llegar a esa experiencia si tú te niegas a que el Espíritu Santo te lo muestre? Él es el que va a enseñar la verdad. Él es el que nos va a mostrar a Cristo. Él es el que nos va a decir qué Dios quiere para este tiempo para ti. Es necesario que como hijos de Dios pongamos nuestra atención en quién es Jesús. Y dejemos al Espíritu Santo que con toda libertad venga a nuestras vidas y nos enseñe el camino por el cual guiará nuestros pasos. Déjame decirte la parte final. Es el Espíritu Santo, a través de su presencia en nuestras vidas, que nos trae gozo, nos trae paz en medio de cualquier vendaval. Nos trae la paciencia para esperar confiadamente en lo que Dios ha prometido. Nos trae, dice la Biblia, amor. Nos trae un corazón benigno, lo forma. Trae a nuestras vidas bondad, el deseo de hacer el bien y no vivir egoístamente. El Espíritu Santo trae a nuestras vidas templanza, el dominio propio que ha perdido el mundo. Las cosas están fuera de control, porque los seres humanos no tenemos al Espíritu de Dios que nos regala esto. La presencia del Espíritu Santo cambia si tú y yo se lo permitimos. Y Dios nos está llamando a creer sus declaraciones basadas en el milagro de la crucifixión y resurrección. Creerle a Cristo es venir a la vida planeada por Dios para darnos rescate, para sacarnos de nuestras miserias, para colocarnos en comunión con Él. Que Dios permita que estas palabras traigan a tu vida mayor revelación y una convicción más profunda de quién es el Jesús en quien tú dices creer. Oramos, Señor, en este momento dándote gracias por las palabras dichas por ti, las palabras dichas por Juan, las palabras dichas por Jesús y las palabras dichas por el Espíritu Santo. Gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias porque Él es Dios. Gracias porque Él vino a libertar al cautivo, dar esperanza al que no la tiene. Él vino a consolar el corazón deprimido. Él vino a traer luz para que no estemos en tinieblas. Él es el que quita la amargura y trae la dulzura preciosa del Espíritu Santo. Señor, hoy pedimos que nos ayudes a creerte, que ninguna corriente nos separe de la verdad y que la certeza crezca, Señor, para gloria de tu nombre. Una vez más, bendice cada vida que está escuchando esta palabra, las familias que ellos representan. Bendice la fe si la tienen y tócalos, Señor, si todavía no la tienen. Oramos para que tú, oh Dios, nos libres de revolución, de brotes violentos, de un descontento que es horroroso y que hace daño. Y oramos también para que nos bendigas con reforma y transformación. Y solo puede lograrse eso a través de tu Espíritu Santo, al que respondemos abriendo el corazón para que entres tú, oh Señor Jesús, y para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Bendice las naciones de la tierra con conocimiento de ti. Quita el corazón soberbio, el corazón que se levanta contra ti y contra el ungido que es Cristo. Y trae un corazón humilde, manso, que aprende a ser como Jesús. Y entonces seremos bendecidos, Señor, con vínculos de un amor que no se tuerce, que no se daña, que no se gasta, porque es el amor tuyo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bendiciones. Dios dé mayor gracia a todo aquel que abra su vida para que Él lo haga. Carlos Martínez,
Wendy Tejeda, Guillermo Sanabia y esta servidora los bendecimos y abrazamos en el amor del Señor. Hasta la próxima enseñanza.